Bueno, la idea de esta presentación es tratar de desarrollar algunos aspectos claves que están vinculados al sistema de decisión del manejo de malezas a campo. Nos hemos enfrentado estos últimos años a algunos cambios, a la aparición de algunas nuevas adversidades que nos trajo aparejado cambiar nuestro sistema habitual de decisiones a campo, en lo que respecta a cuestiones de protección del cultivo de trigo, y a su vez ha traído aparejado algunos incrementos de costos directos en el cultivo, que son variables según zona, porque algunas de estas problemáticas no están en todas las zonas. Entonces, básicamente nosotros veníamos acostumbrados a un cultivo de trigo relativamente barato, si se quiere, en términos de costos directos de protección en cuanto a malezas, y la aparición de raigras y crucíferas, raigras con mucho más difusión que crucíferas, nos impuso la necesidad de incorporar otros activos y obviamente ahí incrementar los costos. Pero también en cuestiones de enfermedades pasó algo parecido en los últimos años. El resurgimiento de roya del tallo, el avance de Septoria nodorum, que todavía a nivel de producción no es algo que se esté teniendo muy en cuenta en forma masiva, y el avance de razas de roya amarilla adaptada a nuestras condiciones de producción, que claramente sí han tomado una difusión importante en nuestro país y que claramente nos ha cambiado algunas cuestiones vinculadas a las decisiones. Entonces, básicamente hoy en el cultivo de trigo estamos teniendo nuevas adversidades, nuevas enfermedades, y bueno, entonces estamos hablando de 3 royas, estamos hablando de mancha amarilla, estamos hablando de nodorum. En cuanto a las condiciones de desarrollo de mancha amarilla, digamos, requiere temperaturas un poco más frescas que roya anaranjada. Normalmente siempre fue citada, digamos, como algo frecuente en el sur de la provincia de Buenos Aires. Hoy ya esto es masivo. Y bueno, y en el caso del otro extremo, de roya del tallo, donde claramente es una enfermedad que aparece mucho más avanzado en el cultivo de trigo, que es muy destructiva y que digamos, con su sola presencia nada más hemos llegado a cuantificar pérdidas de hasta 40% de la producción de trigo. Y después tenemos las manchas con una amplitud mucho más amplia en cuanto a requerimiento térmico. Entonces, en cuanto al manejo de manchas, acá es clave poder trabajar con buenas estructuras de cultivo, digamos, dejando de lado un poco las cuestiones vinculadas a terápicos, y ya yendo más a algunos aspectos culturales, tratar de lograr muy buenas estructuras de cultivo, siembras uniformes, densidades uniformes, cultivares que tengan más capacidad de cubrir para evitar el salto de la enfermedad hacia estratos superiores por el impacto de las gotas de lluvia, y los niveles de fertilización también que colaboran en eso, sobre todo fertilización nitrogenada, donde nosotros en nuestros ambientes hemos pasado en los últimos años de 130, 140 a la actualidad casi 170 o 180 kilos de N, y este año estamos con muy buena relación insumo-producto, con lo cual más que nunca estamos pensando en algún ajuste mejor para el cultivo de trigo. Y en términos generales, ya pensando en el uso de moléculas fungicidas, tenemos una mayor facilidad de control en las royas, eso es un aspecto positivo, y más dificultad para controlar patógenos necrotróficos como estas manchas que estoy mencionando. Entonces, el impacto que tienen estas enfermedades
Acá hay combinaciones de localidades y genética 4, Chacabuco, Junín, 2 ambientes de América, donde en general podemos estar hablando de respuestas de 430, 530, 580 kilos, básicamente explicado en estos ensayos por roya amarilla, mientras que cuando empiezan a combinarse algo de roya amarilla, anaranjada y sobre todo la aparición de roya del tallo, podemos tener respuestas de hasta 40% por el uso de fungicidas. Entonces, estamos frente a algunas enfermedades que si fallamos en los diagnósticos o llegamos tarde, la pérdida de productividad puede ser significativa. Entonces, hoy esto es una parcela testigo sin ningún tipo de control a lo largo de su ciclo de cultivo y pueden coexistir las tres rollas. Ahí estoy marcando con círculos los tallos enfermos por roya del tallo. Y el uso de fungicidas nos puede llegar a generar diferencias muy, muy marcadas con tratamientos muy efectivos para el caso de rollas. Nosotros veníamos acostumbrados al manejo de una roya de la hoja, una distribución muy uniforme en el lote, con un avance muy prolijo, si se quiere, de aquellos que nos tienen acostumbrados la mayoría de las enfermedades, donde uno puede cuantificar la incidencia de esa enfermedad semana tras semana, es decir, qué porcentajes de hoja tienen al menos una pusturita, y a partir de cierto valor de incidencia, la severidad comenzaba a incrementarse. Y eso tiene que ver con las razas, en la interacción con los genotipos y demás, pero en términos generales, esa era una curva modelo típica de las rollas, y entonces podíamos manejarnos muy bien. En el caso de roya amarilla, lo que termina pasando es que es una enfermedad que con muy poca, primero, no tiene una distribución uniforme en el lote, que es lo que estoy mostrando en esa foto. Con lo cual, ahí hay que prestar mucha más atención y tal vez el esfuerzo de muestreo sea un poco distinto al que estábamos acostumbrados con roya de la hoja. Y por otro lado, es una enfermedad que no tiene ese avance en incidencia y después el incremento en severidad, sino que solemos encontrar con muy baja incidencia ya valores de severidad muy altos. Y es una de las enfermedades que tiene una etapa de latencia bastante importante. Eso quiere decir que la vamos a tener en el lote y que a lo mejor no la vamos a estar viendo por 10, 12, 15 días hasta ver los primeros síntomas. Entonces, desde el punto de vista práctico, teniendo en cuenta todas las cuestiones operativas y demás, en cuestiones reales de producción, lo que estamos viendo es que los mejores resultados los tenemos con controles ante los primeros síntomas de aparición en el lote, que muchas veces, por ver algo muy aislado, se cree que el cultivo o el lote en general está sano, entonces se retrasan los controles, y es ahí donde las moléculas fungicidas no funcionan o no funcionan tan bien, y la enfermedad termina alcanzando valores de severidad importantes. Entonces, en términos generales, podemos ver que roya de la hoja, roya anaranjada, amarilla, logramos muy buenos controles. En el caso de roya del tallo, estamos viendo a nivel de ensayos controles muy buenos, pero en estos casos, en este set de datos, que incluye varias localidades, ahí están los N, lo que termina pasando es que en general son decisiones de control que vienen tomadas por las otras rollas que están antes. Entonces, de alguna manera, estamos siendo muy preventivos, indirectamente, para el control de roya del tallo. Y por eso es que tenemos esas eficacias tan importantes. Entonces, de alguna manera es un mensaje que nos deja claro la importancia de trabajar con valores de incidencia muy, muy bajos en el caso de roya, y ahora vamos a ver por qué esas cuestiones. En cambio, cuando hablamos de manchas, empezamos a tener mucha más dispersión y valores de eficiencia de control mucho más bajos. Esto no quiere decir que a lo mejor alcancemos valores de severidad muy altos, pero sí los de incidencia. Entonces, las manchas tienen mayor dificultad en el control y seguramente vamos a tener que ser más preventivos en el control de la misma y elegir mejor las moléculas. Entonces,
Yo no voy a ahondar mucho o mejor dicho, nada en cuestiones de tratamientos de semillas, esto ya Lucre lo ha desarrollado, y simplemente mostrar que los perfiles sanitarios en general de nuestros cultivares de trigo no son muy destacados en cuanto a manchas, con lo cual el foco acá hay que ponerlo claramente muchas veces desde el inicio con los tratamientos de semilla. Entonces hoy, digamos, a esta altura del año hay muchas consultas sobre qué curasemilla utilizar. ¿Por qué? Bueno, lo primero que nos están planteando es, mira, tengo costos que pueden ir desde los $5 por hectárea hasta los $25 por hectárea. Entonces, ¿qué utilizo? La verdad es que en esto me parece que en curasemillas falta todavía trabajar más sobre el diagnóstico. Tenemos que hacer un análisis de patógeno en semillas que no tiene ningún tipo de incidencia en los costos directos de un cultivo de trigo. La verdad que no tiene incidencia y nos permite sí elegir con más criterio y decisión costos que sí pueden tener impactos muy grandes. Porque estamos hablando desde $5.50 hasta $25 por hectárea. Entonces, empezar por el diagnóstico con un simple análisis de semillas es clave, y después ver con qué genotipo estamos parados para ver hasta dónde necesitamos más protección o no. Ahora pasando un poquito a cuestiones de umbrales. En los umbrales obviamente terminan siendo una herramienta de decisión, un faro que es necesario tener. Si por ahí nos ponemos a hilar finito, bueno, podemos llegar a encontrar falencias de estos umbrales, pero creo que más allá de eso, es importante resaltar cuáles son los dos aspectos que están detrás del desarrollo de los umbrales, y por otro lado está muy bueno poder tener alguna herramienta un poco más objetiva para el momento de decidir. Por eso digo, más allá de las falencias que puedan tener. Entonces, en términos generales, un umbral tiene en cuenta los costos de control, aplicación, productos, monitoreo, el valor de la tonelada del cultivo, los coeficientes de daño que están calculados, las eficiencias de control. Entonces, sin ahondar mucho, el concepto es que cada uno debería realizar el cálculo de cuál es el umbral de acción año tras año. Y acá simplemente muestro un análisis de sensibilidad, donde obtengo el valor del umbral en función de si tengo una mayor o menor expectativa de rendimiento y si tengo o logro capturar un mayor o menor precio de trigo. Entonces, uno puede pararse en combinación de esas variables y definir cuál es el umbral de acción. En términos generales, estamos hablando que podemos rondar en estos cálculos alrededor del 5% para las rollas y del 30% para manchas. En algunos casos se está planteando valores más bajos todavía, y ahora vamos a ver por qué, más allá de que el cálculo orientativo de estos umbrales nos den estos valores. Los aspectos entonces que están detrás de los umbrales son dos. Básicamente esta relación de daño entre patógeno y cultivo que recién acabo de mencionar, y por otro lado, el funcionamiento del fungicida, asegurar el funcionamiento adecuado de la molécula fungicida. ¿Por qué? Porque los fungicidas, a diferencia de otros fitosanitarios, funcionan muy bien con muy bajos niveles de enfermedad. Entonces, la clave de esto es que más vale seamos más preventivos y proactivos que reactivos. Por ahí en un insecticida podemos llegar a tener o corregir algo si es que nos atrasamos, y acá las chances son muy, muy bajas. Entonces, es ahí donde el monitoreo en el cultivo de trigo juega, desde mi punto de vista, un papel clave, y que para mí es un costo indiscutible que como productores deberíamos asumir dentro de los costos directos del cultivo. Veníamos acostumbrados, por eso desde el principio hablaba de algunos cambios que hemos tenido, veníamos acostumbrados básicamente a manejar dos enfermedades, mancha amarilla y roya de la hoja,
y normalmente los monitoreos en el cultivo de trigo comenzaban cuando el cultivo comenzaba a encañar. Entonces, a partir de ahí teníamos una ventanita que podíamos ir hasta antes o un poquito más, y ese era nuestro marco, digamos, de monitoreo, básicamente era ese. Pero con el avance de estas nuevas enfermedades que mencioné desde el inicio, esa ventana se amplió mucho más. Hoy tenemos que estar pensando que tenemos chances de tener incidencias altas de una roya como roya amarilla desde macollaje, incluso nos viene pasando con roya de la hoja, y después con roya del tallo es probable que tengamos que seguir prestando atención incluso hasta un estado de grano pastoso. Con lo cual se amplió considerablemente la ventana para estar atento frente a las enfermedades. Y obviamente que esto genera un montón de preguntas, porque si yo tengo, como ha pasado en campañas anteriores, avance de roya amarilla en macollaje o inicio de macollaje con trigos muy chiquitos, la pregunta es, che, acá qué componente de rendimiento estoy cubriendo, o si aplico, la mayoría del terápico va a ir al suelo, podemos estudiarlas, y hoy no tenemos duda que ahí hay que intervenir y que básicamente tiene que ver con el avance de la enfermedad posterior y la eficacia de los fungicidas, que se pueden caer significativamente si empezamos o dejamos correr la enfermedad hacia valores de incidencia y severidad más altos. Entonces, el objetivo en trigo es mantener limpios, libres de enfermedades, hoja bandera -1, piensen que entre el aporte que puede hacer la espiga y la hoja bandera -1 tenemos el 80% del aporte está ahí en cuanto a intercepción de radiación. Eso, digamos, en cebada está un poco más abajo, con lo cual nos implica o nos exige, mejor dicho, en cebada, ser mucho más proactivo. Si pensamos que en cebada tenemos que ir a hoja bandera, es probable que hayamos perdido. Pero bueno, cebada es un mundo aparte, es un cultivo incluso más complejo para trabajar en cuanto a enfermedades que el cultivo de trigo. Pero ese es nuestro objetivo. Nosotros, este tercio de acá arriba hay que mantenerlo libre de enfermedades y para eso hay que trabajar desde muy temprano. Y en este caso, en este contexto, con estas nuevas enfermedades, si empezamos muy temprano, tenemos que hacer la idea de que las chances de una segunda aplicación son prácticamente, digamos, son muy altas. Entonces, no vamos a tener protección, por supuesto, en aquellas hojas que no se le aplicó el producto encima, con lo cual es probable que volvamos o tengamos la necesidad de volver a ingresar y ya vamos a charlar algunas cuestiones sobre el impacto en costos y si lo podemos recuperar la inversión o no y hasta dónde. Algunos aspectos que de hace muchos años se tuvieron en cuenta y que puede ayudar a responder una duda muy frecuente que es hasta dónde puedo tener respuestas económicas post-espigazón, y eso tiene que ver con la estrategia, si se quiere, de cada cultivar para generar su rendimiento. Si está muy basado en el número de granos, o tiene un alto peso de mil, y si encima a su vez tenemos una expectativa de rendimiento muy alta, es probable que podamos tener una cierta limitación por fuente avanzado del llenado de grano, y por ahí podemos llegar a tener respuestas más allá de la espigación y de la floración en ciertos cultivares y bajo ciertas condiciones de producción. Estos serían los criterios que como técnicos deberíamos tener en cuenta para tomar esa decisión con un poco más de criterio. Entonces, en cuanto al monitoreo, nosotros hacemos muchísimo hincapié en el muestreo semanal de los lotes, para nosotros eso es clave. Más que perder mucho tiempo en los lotes, es un diagnóstico muy rápido, pero tomamos muestras correctamente identificadas para después venir, sí, arriba de una mesa con el mate al lado, y determinar los valores de incidencia, principalmente, si podemos los de severidad, aunque sea estimándolos subjetivamente, que es la forma de hacerlo. Hay algunos programitas como el viejo Distrain, uno puede trabajar y ajustar un poquito cómo avanza esa severidad, pero me parece que para mí, digamos, en el momento de la decisión, lo más importante, sobre todo en manchas y en roya de la hoja, es conocer el valor de incidencia. Entonces, semana tras semana podemos lograr
graficar o tener en cuenta claramente descripta cómo va avanzando esa incidencia y posibles saltos, y poder intervenir rápidamente, porque ahora van a ver que es clave poder intervenir temprano. Hay que pensar que cuando los cultivos normalmente llegan al umbral, a campo parece un cultivo completamente sano. Entonces, probablemente algún productor puede decir, pero el trigo está sano. El trigo parece que está sano, pero para la forma en que los fungicidas actúan y demás, necesitamos sí o sí estar interviniendo de manera temprana. Entonces, con este avance de nuevas enfermedades y demás, tenemos altas chances de tener más de una aplicación en el cultivo de trigo, cosa que normalmente no era frecuente. Pero en los últimos años esto se ha puesto un poco más frecuente y hemos hecho, venimos agregando, este gráfico más o menos contempla un N de casi 100 casos, donde estamos viendo de alguna manera la probabilidad que tenemos de respuestas, o de recuperar, digamos, la inversión si llevamos todo a kilos de trigo en función, y hacemos 2 aplicaciones, 3 aplicaciones, o usamos fungicidas de un costo o de otro. En términos generales, las últimas campañas, los productores están realizando inversiones entre los 440 a 660 kilos por hectárea de trigo para protegerse frente a enfermedades. Las chances de recuperar esto, estamos hablando entre el 50 al 40% de recuperar la inversión en aplicaciones que pueden llegar a 2,5 aplicaciones, 2,5, 3 aplicaciones. En términos generales, digamos, las chances son muy altas de recuperar las inversiones. Así que, digamos, no hay que tener miedo en controlar, en la medida que nos estamos llegando ya a estadios mucho más tardíos y con aplicaciones previas, pueden aparecer más dudas si tenemos la respuesta o no, y si vale la pena ingresar nuevamente o no lote, esas cuestiones las podemos discutir después. Entonces, en cuanto al fungicida, también tenemos que tener algunas cuestiones muy, muy claras que tienen que ver con todo lo anterior. Si uno mira en un esquema donde esto es una hoja, hay una primera etapa de la enfermedad que es invisible. Nosotros podemos ir al campo y encontrar las hojas completamente verdes, entonces agronómicamente el trigo está sano, pero podemos tener esporas arriba de las hojas, podemos tener esporas que ya están ingresando con su micelio adentro, o incluso hojas donde el hongo ya ingresó a la planta. Pero para nosotros, agronómicamente, el trigo está sano. No podemos ver enfermedad a nivel de lote. Pero después empieza una segunda etapa donde ya la enfermedad empieza a ser visible. Puede haber pústulas de roya o manchas. Es la parte visual de la enfermedad y es la que nosotros, en definitiva, agronómicamente, hoy, con las herramientas que estamos utilizando, utilizamos o tomamos como indicador de que la enfermedad está en el lote. Hay técnicas hoy de PCR y demás que nos permitirían diagnosticar la enfermedad hasta con 15 días de anticipación o más, en algunos casos, a la aparición de los síntomas a campo. Entonces, eso ya es otro tema en el que estamos trabajando y desarrollando algunas cuestiones en ese aspecto. Lo importante de esto es, ¿por qué menciono esto? Porque los fungicidas, digamos, en general, lo estamos usando hoy, las moléculas tienen una acción preventiva, algunas de esas moléculas que están en combinación dentro de un producto comercial, y otras tienen una acción curativa. Entonces, en general, los triazoles pueden estar en esta acción, digamos, más curativa, donde podemos eliminar el avance de la enfermedad que ya está establecida, o una acción más preventiva, básicamente y conceptualmente de la mano de las carboxamidas y de las toluurinas, donde en realidad lo que evitamos es el avance de la enfermedad. Entonces, frente hoy al avance de algunas resistencias, en el caso de triazoles, y pérdida de eficacia de los triazoles, tenemos que estar sabiendo que la acción curativa puede estar disminuida
Con lo cual, más que nunca, encontramos otra razón más para trabajar más sobre la fase preventiva, y en eso, digamos, ahí en definitiva la conclusión es que tenemos que monitorear más que nunca y diagnosticar muy de cerca la enfermedad, justamente también por este motivo. Es probable que hoy en muchos casos estemos básicamente en nuestras fungicidas utilizados, parados más en la acción preventiva que en la curativa. Con lo cual, más que nunca hoy tenemos que estar pensando en adelantarnos o estar muy ajustados con el diagnóstico. Hicimos un ensayo este año con la consultora Ensayar de Paolo De Luca, que venimos trabajando hace varios años juntos, en realidad 14 años juntos, donde de alguna manera acá hay 4 localidades, 4 repeticiones, hay 7 tratamientos fungicidas comerciales, donde lo que hicimos fue aplicarlos por umbral, en tiempo y forma, y las mismas estrategias las aplicamos simulando un retraso de 10 días, para ver un poco el impacto y cuantificar el impacto de un retraso de 10 días, que puede ser muy común que ocurra a campo. Haciendo el análisis sin las interacciones a través de todos los tratamientos y localidades, retrasar 10 días la aplicación, llegar 10 días tarde, implicó un 5% de pérdida de productividad de unos casi 280 kilos, que conceptualmente esos fueron unos 28 kilos por hectárea por día de atraso, de pérdida, en términos generales. Ahora, si abríamos el impacto en cada localidad, porque en cada localidad el impacto de las enfermedades no fue el mismo, teníamos algunas localidades donde ese retraso no tuvo mayor importancia, pero en la medida que la presión de enfermedades era más alta, podíamos llegar hasta casi 57 kilos por hectárea por día de pérdida cuando nos retrasamos. Entonces, fíjense la importancia de diagnosticar en tiempo y forma y de usar los fungicidas con un cultivo que aparentemente en términos agronómicos está sano, pero es importante poder tomar algunas hojas, aunque sea, dejar ese monitoreo subjetivo así visual y poder cuantificar de la manera más simple posible y práctica, en muchos casos hay cuestiones de tiempo que juegan ahí, el nivel de incidencia de la enfermedad. Pasar de controlarla con 3, 4, 5% a controlarla con 12, 15 o 20% de incidencia, seguramente estamos perdiendo rendimiento y probabilidad de respuesta. Entonces, en términos generales, ya, digamos, para concluir, algunos puntos que creo que son los importantes de la presentación. El manejo sanitario del cultivo de trigo es claramente más complejo, por supuesto que sí. Han aparecido nuevas enfermedades, tenemos algunas cuestiones vinculadas al avance de resistencias, con lo cual el diagnóstico y el conocimiento de las enfermedades, de los perfiles sanitarios y de cómo funcionan las moléculas fungicidas es clave. Esto es procesos y conocimientos intensivos. El diagnóstico certero temprano claramente es de vital importancia y más que nunca el monitoreo de trigo semanal es clave y es una herramienta que se paga totalmente sin ningún tipo de, no resiste ningún tipo de análisis. Las rollas pueden tener un impacto muy fuerte en las pérdidas de rendimiento y en la calidad del cultivo también, pero tenemos como ventaja que si diagnosticamos bien y llegamos a tiempo, podemos tener eficacias de control muy grandes porque son relativamente fáciles para controlarlas. Y bueno, y un poco lo que venía mencionando, que la aparición de resistencias en roya naranja, ¿sí? Porque no están todavía no hay nada en roya amarilla, pero sí en roya de la hoja. Y en el caso de manchas también, hay algunos reportes sobre el caso de las estoirulinas, nos imponen un nuevo desafío y eso implica, obviamente, conocer mejor cómo funcionan los fungicidas y si tenemos que trabajar más sobre la fase preventiva o curativa y qué moléculas elegir, empieza a tomar un papel realmente importante. Así que bueno, ese es un poco los aspectos que quería remarcar de la presentación.